Bueno, comenzando ahora con el tercer video, la idea ahora es hacer un análisis factorial. El análisis factorial es similar al análisis de componentes principales, es decir, es un método que va a favorecer, digamos, una reducción de la dimensión la diferencia tal vez entre ambos es que el análisis factorial tiene un modelo por detrás que componentes principales no tenía. Pero el concepto es exactamente el mismo. Va a intentar buscar factores o variables ocultas, siempre intentando obviamente que sean menos que las variables observadas que yo tengo en mi propia base de datos. También trabaja con variables continuas, pero el concepto es muy similar. Una de las, tal vez, principales diferencias es que yo tengo que analizar previamente, antes de hacer el análisis, cuántos factores o variables ocultas yo voy a seleccionar para comenzar el análisis. A diferencia de componentes principales, que en realidad yo hacía el análisis y yo a través de ese análisis decidía en dónde hacer el corte de cantidad de variables ocultas ideales. Acá yo tengo que hacer un análisis previamente y ver cómo hago la valoración posterior, si es con uno, con dos, con tres factores, pero es una cosa que debe elegirse y decidirse desde el inicio del análisis. Una de las principales, tal vez, diferencias que tenemos. Bueno, con respecto al análisis factorial, una de las cosas que entonces, como dijimos recién, el concepto es igual que antes, es decir, yo necesito tener un conjunto de variables continuas que estén fuertemente correlacionadas, o por lo menos, no sé, mínimamente correlacionadas, moderadamente correlacionadas, eh, para que tenga sentido intentar hacer un análisis factorial, como también pasa con componentes principales, y tratar de disminuir la dimensión, y en vez de trabajar con, por ejemplo, las 5 variables que tenemos observadas acá, tratar de trabajar con menos factores y de alguna forma explicar el mismo fenómeno, pero a través de menos datos y menos variables. Entonces, nosotros ya habíamos hecho previamente en el video anterior, en componentes principales, todo lo que era el análisis de correlación entre las variables. Como vamos a trabajar con las mismas variables, ese análisis digamos, ya está hecho, ya sabemos que hay mucha correlación entre las variables, y de hecho hicimos componentes principales, o sea, ya tenemos mucha información. En componentes principales nos habíamos encontrado con que parecía que lo ideal era un componente, la verdad que explicaba casi una gran variabilidad de la base de datos, a lo sumo dos componentes. O sea, reducíamos de 5 variables observadas a 2 componentes o un componente oculto. Por lo tanto, la reducción de la dimensión valía la pena. Acá, en factorial, vamos a hacer algo similar. Ya sabemos que están las variables correlacionadas, por lo tanto, ya sabemos que seguramente es un análisis factorial nos convenga, querramos reducir dimensión. Pero lo que habíamos dicho inicialmente, uno, lo primero que hace es un scriptplot de análisis paralelo, que es este gráfico que se observa acá, que se hace a través de este comando en R. Y este gráfico, básicamente lo que permite analizar es lo siguiente. Yo tengo en el eje X la cantidad de factores que pueden llegar a ver, que explican prácticamente la variabilidad total de la base de datos. Ahora, como componentes principales, yo en realidad no quiero, digamos, tener 5 variables observadas y 5 factores también. Me gustaría explicar lo mismo con menos factores. Y acá lo que se nota, al igual que antes, es que hay un salto entre el primer factor y el segundo factor tremendo. Es decir, que parece que la mayor parte de la variabilidad está explicada por el primer factor en esta base de datos, y prácticamente el segundo, tercer, cuarto y quinto factor se genera una especie de meseta que no aportan demasiado. En el punto en el cual se cruzan la recta roja con la recta azul es justamente el segundo factor, y eso ya nos habla que a partir del punto de intersección entre la recta roja y la recta azul, uno sabe que ya sumar factores ya no vale la pena. O sea, acá parece ser más evidente todavía que parece que el número ideal de factores en esta base de datos es un factor que explica todo, o prácticamente todo. Así que igual que antes parece que nos vamos a quedar con un factor, pero podemos también hacer la prueba de dos factores. Bien, entonces continuamos un poco más. Bueno, nosotros acá corremos lo que es el comando para hacer un análisis factorial.
y elegimos un factor, básicamente porque al principio hicimos un análisis para llegar a la conclusión de que lo ideal era poner un factor y seguir con la valoración y con el método, sabiendo qué cantidad de factores voy a poner en el comando, que es uno solo, porque ya hice la valoración previa. La cuestión es que, bueno, uno de los gráficos que más utiliza el análisis factorial es este tipo de gráficos. Tal vez no tenga mucho sentido cuando haya un solo factor por detrás, pero un poco lo que me está indicando este gráfico, que es a través de este comando que vemos aquí, análisis factorial, diagrama, y le pongo el objeto entre paréntesis, que tiene el análisis factorial. Lo que me está diciendo es que hay una altísima correlación entre cada una de las variables y el factor 1, que es el único factor que voy a tener. 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, menos 0,7, menos 0,5. O sea, las líneas negras hablan de una correlación positiva entre el factor y la variable, y las líneas rojas de una correlación negativa. Es decir, que este factor 1 parece crecer cuando el sentido crece, cuando el proyecto laboral auténtico crece, cuando hay mayor realización personal, y decrece con la despersonalización y el agotamiento emocional. Fíjense qué interesante que el signo del factor es distinto al signo del componente principal que habíamos visto en componentes principales. Es decir, acá parece en realidad que el factor me habla de bienestar psíquico y no de malestar psíquico. Es decir, este factor crece a medida que aumentan las variables positivas y decrece a medida que aumentan las variables negativas. Así que parece ser como la única diferencia. O sea, conceptualmente dice lo mismo, pero está invertido el signo del primer factor y del único factor que estamos analizando. O sea, que parece que el factor lo que está hablando es de un factor oculto que habla de bienestar psíquico globalmente. Después hay otro tipo de gráficos que uno puede observar. Acá vemos los loadings. Los loadings tienen un concepto similar que tenían componentes principales. Es como, de alguna manera, el peso que tiene cada una de las variables en este factor. Y fíjense que tanto realización, sentido como proyecto de vida laboral tienen loadings por arriba de 0,5 positivos, mientras que por debajo de 0,5, menos 0,5 están agotamiento emocional y despersonalización, pero básicamente dice exactamente la misma información que el gráfico anterior. Cuando hay un solo factor, la verdad que tal vez este tipo de análisis no es tan relevante, ¿no? Bien, y tal vez acá tenemos otro gráfico más. Vamos a tratar de ver si aumentando un poco, ampliando un poco el gráfico se ve mejor. Y un poco lo que vemos acá es un gráfico bidimensional en donde en el eje X está el factor 1 y en el eje, en el eje Y está el factor 2. Y lo que podemos observar es lo que decíamos antes. A medida que crece el valor absoluto del factor 1, yo tengo variables como realización personal, sentido de la vida y proyecto de vida laboral, que hacen, estas variables positivas hacen que crezca también el factor 1, por lo tanto esto parece estar hablando más de bienestar psíquico, como globalmente el factor, y decrece a medida que aumenta la despersonalización y aumenta el agotamiento emocional. Estamos hablando obviamente del factor 1, del más relevante de todos. Y como pasaba, fíjense, es exactamente igual a lo que ocurría en componentes principales. Si yo pudiera valorar un factor 2, parece como que el que más peso tiene es el agotamiento emocional. Está como, tiene mucho peso el agotamiento emocional en el factor 2. Es algo lo mismo que pasaba en el componente 2 de componentes principales. Es como una especie de, tal vez el bienestar psíquico global y profundo lo da el factor 1, y el factor 2 habla tal vez algo más, algo más superficial, simplemente solamente de agotamiento como algo marcado en el factor 2. Así que bueno, acá tenemos el gráfico como para orientarse un poco en de qué habla el factor 1, el único factor que elegimos, que parece ser más claro incluso que en componentes, que hay un solo factor acá. Y si uno considera el factor 2, es el mismo concepto que componentes principales. Entonces, ¿nuestra conclusión cuál es? Que al utilizar dos técnicas de reducción de la dimensión distintas, componentes principales y análisis factorial,
Llegamos a la misma conclusión, no hubo diferencias. La información aportada por las 5 variables observadas parece redundante y es posible explicar el mismo fenómeno a través de una sola variable oculta, el bienestar o malestar psíquico, dependiendo de lo que encontramos en componentes y lo que encontramos en análisis factorial. Evaluar todas las escalas al mismo tiempo no parece ser eficiente, y podría alcanzar con solo una de ellas. De alguna manera, el síndrome de burnout puede definirse como una forma de vacío existencial, como un proyecto de vida laboral inauténtico, con adaptación, como otros investigadores lo han hecho en el pasado. O sea, los hallazgos estadísticos son congruentes con las investigaciones psicológicas. Es decir, acá hay redundancia y por lo tanto, para ser efectivo, yo podría solamente evaluar una de las escalas y tal vez eso me alcanzaría y yo llegaría a la misma conclusión.